Muy buenas tardes, espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy y vamos a continuar con nuestra clase de mercadotecnia. Recuerdo bien que les puse en la tarea que me averiguaran sobre la psicología del consumidor. Y bueno, es prácticamente el tema que vamos a iniciar el día de hoy, aunque en la primera clase yo le pongo estudio del comportamiento del consumidor. Quiero que aprendamos o que tengamos en cuenta cuáles son los factores que toma un consumidor para realizar una compra. Porque es importante, ¿cierto? Es decir, podemos tener la mejor campaña publicitaria, las mejores imágenes, el comercial más creativo y los mejores influencers del momento en mi marca. Pero si yo realmente no sé qué es lo que está buscando mi consumidor, de poco me va a servir eso, ¿cierto? Es por eso que debemos saber cómo piensa el consumidor. ¿Qué es el estudio del comportamiento del consumidor? Bueno, como ya ustedes lo habrán visto con la tarea que realizaron, pues el estudio del comportamiento del consumidor es qué es lo que está tomando en cuenta ese posible comprador para realizar o para adquirir un producto o un servicio. Yo sé que mucho depende del tipo de persona del cual estemos hablando, pero también creo que de cierta manera podemos generalizar los factores que tome en cuenta un consumidor al momento de adquirir un producto o un servicio, dependiendo obviamente de qué producto o de qué servicio estemos hablando. Entonces, el día de hoy vamos a ver un panorama general de lo que es el consumidor mexicano. Y para la siguiente clase ya nos vamos a ir muchísimo más a fondo a un consumidor más general y cuáles son los elementos que toma en cuenta. Bueno, entonces, cuando hablamos de comportamiento del consumidor, lo podemos dividir en tres rubros o en tres ramas, digamos así. Primero, tenemos la orientación económica. Segundo, la orientación psicológica. Y tercero, la orientación motivacional. Cuando hablo de la orientación del estudio, estoy hablando que el consumidor o el comportamiento de compra del consumidor toma en cuenta tres factores. ¿Vamos bien? El comportamiento del consumidor se basa en su orientación económica. El comportamiento del consumidor se basa también en su manera de pensar, orientación psicológica. Y el comportamiento del consumidor también se lleva a cabo, sobre todo, por aquellos elementos que lo motivan a comprar un producto o un servicio. Vámonos entonces con el primero. Cuando hablamos de orientación económica, a mí me gusta poner este concepto clave que dice hombre económico. Cuando hablo de la orientación económica, de la manera de pensar del consumidor, estoy hablando de los deseos que tiene racionalmente el consumidor para satisfacer sus necesidades. ¿Vamos bien? Y obviamente orienta su comportamiento, dice aquí, hacia la maximización de la utilidad. ¿A qué me refiero con esto de maximización de la utilidad? Que regularmente el consumidor lo que busca es pagar menos para obtener ¿qué? Más, ¿cierto? No conozco al día de hoy un consumidor que diga, ay, voy a pagar más por un producto que no. No, siempre trata de ser al revés, ¿cierto? La conducta coherente y lógica de un consumidor nos dice que quiere pagar menos y obtener más. Entonces, el primer elemento que debemos tomar en cuenta para estudiar al consumidor es ese, la orientación económica, es decir, la maximización de la utilidad que quiere el consumidor al momento de obtener un producto. Y entonces cuando nosotros metamos un producto al mercado o un servicio, debemos pensar en eso. El precio es fundamental. Ya iremos viendo cómo calcular precios en consecuentes clases, pero el precio es elemental porque es un factor que toma en cuenta el consumidor para comprar algo. Vámonos a la orientación psicológica. O como le pongo yo aquí, concepto clave, variable psicológica. Nos dice aquí que recoge las características internas de la persona con sus necesidades y deseos y las variables sociales totalmente externas que ejerce el entorno.
Es decir, cuando hablamos de la orientación psicológica del consumidor es los elementos, ¿cómo podemos decirle? El aspecto mental, vamos a decirlo así, y psicológico de la persona. ¿Vamos bien? Hay personas que les gustan, por ejemplo, los carros grandes, vamos a decirlo así, y que hacen mucho ruido y que los carros se ven muy rudos, vamos a decirlo así de alguna manera. Y hay personas que les gustan los sedanes comunes y corrientes que simplemente los llevan y los traigan de algún lugar. ¿Cuál es la diferencia ahí? Aparte de la orientación económica, también la variable psicológica. ¿Vamos bien? Puede haber personas que les gusten los productos más de color rojo y algunas otras que les gusten más los productos de color verde, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una variable psicológica ahí que está ejerciendo de alguna manera los gustos del consumidor. ¿Y cómo podemos saber esa variable psicológica estudiando al consumidor en su totalidad? Porque todos los consumidores somos distintos, ¿cierto? Y el consumidor, lo más importante que nos dice por aquí, es que esa variable psicológica no nada más son características internas de la persona, sino también externas y que ejerce el entorno, es decir, la sociedad. Les comentaba yo de no sé si les comenté a ustedes, les cuento rápidamente. Cuando mi esposa solía trabajar en una agencia de automóviles, atendió alguna vez a un cliente, el cual ya tenía prácticamente y casi amarrado un carro. ¿Y qué creen que pasó? Al otro día llegó ese mismo cliente, pero acompañado de su mamá. Y resulta que la mamá le dijo: no, mijito, no compres ese carro porque está muy grande para ti o alguna cuestión así. Y entonces el cliente se echó para atrás en la compra y no compró nada. ¿Es una orientación psicológica? Sí. ¿Es una presión externa que ejerce el entorno? Sí. Y entonces, David, también debemos tener en cuenta esa orientación psicológica del consumidor. No quiero decir que para el otro le prohibamos al cliente llegar con su mamá, o sea, no estoy diciendo eso, pero sí debemos tener en cuenta que hay clientes que sí son muy susceptibles a tener ese tipo de influencias y llevarse por ese tipo de influencias, ¿sale? ¿Qué factores pueden influenciar en la compra de un consumidor? Pues como ya lo dijimos, está el aspecto económico y también está el aspecto psicológico, pero también podemos hablar también, obviamente, del nivel cultural y de los factores sociales. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Y aquí estamos entrando entonces, voy echando para atrás las diapositivas, estamos entrando a la última, que es la orientación motivacional. Es decir, el nivel cultural y los factores sociales también afectan de manera importante a la manera en que un cliente compra algo. ¿Están de acuerdo? Así es y así debe de ser. Entonces vámonos con el consumidor mexicano. ¿Cómo creen ustedes que es el consumidor mexicano? ¿Qué toma en cuenta el consumidor mexicano para adquirir un producto o un servicio? ¿Lo han pensado alguna vez? Esta es una pintura que a mí, la verdad, me apasiona y creo que es algo o es un mural que expresa al 100% lo que es la sociedad mexicana. Se llama Un paseo dominical por la Alameda, es de Diego Rivera y chéquense, por favor, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, chéquense todos los personajes que aparecen en el mural. Tenemos desde la gente sumamente humilde y la autoridad que los está reprimiendo, y tenemos a la gente de mucho dinero que están junto a los gobernantes, digamos, de aquella época. En este caso, la pintura nos habla del Porfiriato. Tenemos aquí gente también de mucho dinero, tenemos aquí gente muy humilde, tenemos aquí algunos antepasados o antecedentes de la sociedad mexicana, colores, estilos, personajes. Tenemos absolutamente todo en esta pintura, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mercadotecnia? Tiene que ver en la cuestión de que el consumidor mexicano es una caldera de culturas, costumbrismos, hábitos y estereotipos. Un estereotipo, recordemos que es la imagen que tenemos de una persona o de una cultura. Y bueno, por esa misma razón podemos hablar de un consumidor mexicano en general.
Les decía yo que si la mercadotecnia fuera deporte olímpico, seguramente México siempre obtendría entre oro, plata y bronce, porque somos muy buenos para esto. Y entonces, cuando hablamos del consumidor mexicano, tenemos realmente instancias que tienen perfectamente bien estudiado lo que es el consumidor mexicano y de qué manera trabaja, digamos así, la mente del consumidor mexicano. Primero, ¿por qué se deja llevar el consumidor mexicano? Y ya estamos hablando aquí de la orientación motivacional. Primero, se va más por el factor económico. El consumidor mexicano no lee, no se informa de la situación nacional o simplemente no le interesa. El Internet es utilizado para videos o redes sociales. Para el consumidor mexicano siente que hay sociedades que son superiores a ellos, complejo de inferioridad y lo mejor viene de afuera. Es decir, podemos ver que el mexicano de cierta manera se deja de llevar por un instinto, vamos a decirlo así, de malinchismo, ¿cierto? Así es, lo que viene de fuera es mejor, no me importa leer mucho las especificaciones, del producto, siempre y cuando me sirva ya con eso, y bueno, difícilmente va a leer un manual de instrucciones. Entonces, eso es en general un consumidor mexicano. No quiero decir que todos seamos así, pero hablamos que la generalidad del consumidor mexicano es de esa manera. Y de esa manera lo tenemos que ver, ¿sí? Hablando también de la orientación motivacional de la compra del consumidor mexicano, ¿cuáles son también factores que animan al consumidor al mexicano a comprar algo, un producto o adquirir un servicio? Las promociones y descuentos. México es digamos que el rey de las promociones. Y esto es lo que más le gusta ver al mexicano y que por ende las promociones que más pueden hacer mella en el mexicano para que consuma nuestro producto o nuestro servicio. Nos dice, primero, más del 50% de los mexicanos se ven atraídos por descuentos. Descuentos del 50% o más hacen que la gente compre sin tenerlo presupuestado. Y yo me debo de confesar víctima de este tipo de cosas. Así veas una velita o un adornito o cualquier cosa que no necesitas, por ejemplo en Liverpool, y que de repente tiene así directamente el 50% más el 20% adicional, lo compras. ¿Para qué lo quieres? No lo sé, pero lo compras. Entonces, el mexicano tiende a llevarse mucho por ese tipo de promociones, del 50% o más. El 70% de los mexicanos prefiere el descuento directo en las promociones, es decir, que me den el precio ya deducido sin impuestos, digamos así, con impuestos, ¿cierto? Y aparte, si después vemos 30% adicional sobre el precio de liquidación, pues mejor todavía, ¿cierto? El mexicano prefiere el 2x1 en el cine. 66% de la gente considera que el 2x1 es la mejor promoción para ir al cine. Poco más del 70% le gusta recibir promociones de negocios locales. Atención con esto porque es muy importante. En general, las páginas de descuento no suelen ser muy utilizadas. Los compositos de descuentos ya no suelen funcionar mucho o tanto como antes. Ahora son los descuentos de 50% o más. ¿Vamos bien? O si no, los concursos. Los mexicanos, o al menos el 94% de los mexicanos, les encantan los concursos. Sube tu foto o tal cosa al Facebook y si tienes más likes vas a ganar X o Y cosa. Mándanos la petición de tal o por qué quieres tal producto o servicio y si tienes la mayor cantidad de likes te lo ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mexicano le encanta ese tipo de promociones. Y bueno, también al mexicano, ¿dónde es que le agradan más las promociones? En cines, en restaurantes y pues obviamente pues los viernes por las noches para salir a tomar unas copas son las mejores promociones y lo que más le gusta al mexicano. Promociones en restaurantes, por ejemplo, el 70% considera que un descuento sobre la cuenta es un incentivo para visitar el lugar y con esto me refiero a, supongamos que somos clientes de un restaurante y de repente llevas, no sé,
3 o 4 veces yendo a ese restaurante porque te gusta, porque la sazón es excelente y el servicio es muy bueno para ti. Imagínense que de repente la tercera o cuarta vez que fuiste a ese restaurante y pides la cuenta, llegue el mesero con la cuenta y te diga: señor, le hicimos un 10% de descuento gracias a su preferencia. ¿Sería bueno? Pues obviamente, porque ese cliente va a seguir yendo. Y en segundo, porque ese cliente le va a decir a otros clientes, y así, y así, y así. Las promociones en restaurantes con descuento directo a la cuenta es lo mejor que puede haber. Y también hay un 30% que prefiere que le ofrezcan un platillo adicional sin costo extra. Esto lo suelen hacer mucho las marisquerías cuando llegas y te dan este pequeño como caldito de camarón antes de que pidas digamos el platillo que prefieres, y siempre te dan como un caldito, cosas así. Eso también el mexicano lo prefiere muchísimo, ¿cierto? Los consumidores mexicanos prefieren ir al cine, tenemos por acá. Cerca de un 30% señala que su forma de entretenimiento favorita es el cine, mientras que la lectura de periódicos es la menos popular. Aquí podemos entonces constatar ese dato que les decía yo, que el mexicano no lee. Chéquense. 30% prefiere ir al cine para entretenerse, el 26.8% escuchar música, y la televisión ya está en tercer lugar, 22.7%. Jugar videojuegos, 9.3%, radio, parque temático, juegos de mesa, leer revistas, asistir al teatro y leer periódicos. Entonces, lo que podemos deducir en esta gráfica acerca del consumidor mexicano es que es un consumidor muchísimo más visual, ¿cierto? Es un consumidor visual. Le gusta muchísimo este tipo de productos o servicios, digamos así, ¿no? El cine, por ejemplo, es el 30%. ¿Qué factor afecta al consumir un producto o servicio? Para el mexicano, chéquense, el más impresionante, económicos. Casi el 70% de los mexicanos se deja llevar más por el factor económico a la hora de comprar un producto o un servicio que por cualquier otra cosa. Oye, vamos a ver tal producto, ¿está barato? Sí, sale, pues yo también quiero uno. Eso es lo que más toma en cuenta el mexicano, que esté barato. El factor económico, maximizar, les decía yo, la utilidad de ese producto o de ese servicio. Y de ahí en fuera, el siguiente, los sociales, factores políticos, factores ambientales, ninguno de estos, todos los mencionados. Me parece que lo que debemos aquí tomar más en cuenta es que el mexicano, a la hora de comprar un producto o un servicio, se deja llevar muchísimo más por el factor económico. ¿Sale? Bueno, tenemos ya 18 minutos de clase. Espero les haya sido de su agrado y que hayamos conocido un poco más lo que es el consumidor mexicano. Porque vaya, todos somos vendedores, ¿cierto? Y cuando estemos allá afuera en nuestra vida laboral o nuestra vida ya profesional, vamos a vender algo. Y siempre es bueno que sepamos a quién le estamos vendiendo. Y en este caso, en nuestro mercado nacional, pues esta es la persona a la cual estamos vendiendo y esta es la persona la cual nos va a comprar y tiene estos hábitos de compra y tiene estas costumbres. ¿Sale? Muchísimas gracias, le dejamos por aquí el día de hoy. En un momento subo más la tarea y cualquier duda quedo a la orden. Muchas gracias y que tengan muy buen día.